¿Y si todo lo que te está deteniendo no es tu presente? ¿Y si tu vida de hoy solo está repitiendo decisiones que ya no te representan? Hay algo que casi nadie te dice. No necesitas vivir en el pasado para estar atrapado en él. Solo necesitas seguir actuando como la persona que lo sobrevivió. Y no como la persona que quieres llegar a ser. Y eso es lo que te tiene estancado. Crees que estás avanzando. Pero lo haces desde heridas no resueltas. Desde creencias heredadas. Desde hábitos que nacieron del miedo, no de la conciencia. Por eso repites. Por eso pospones. Por eso, aunque digas que quieres cambiar, terminas volviendo a lo que ya conoces. No porque seas débil, sino porque sigues siendo leal a una versión de ti que ya debería haberse ido. En este video vamos a mirar eso de frente. Vas a entender cómo el pasado sigue dirigiendo tu presente, aunque creas que lo superaste. Y, más importante, vas a aprender cómo cortar ese ciclo sin negarlo, sin huir de él, pero eligiendo conscientemente una identidad nueva. Porque no puedes construir un futuro diferente si cada día sigues obedeciendo los códigos emocionales del ayer. Y al final de este video, te voy a dar una práctica concreta. Una forma de interrumpir ese patrón cada mañana. Y recordar que ya no estás disponible para ser quien eras. Este es el momento. No para borrar tu historia, sino para dejar de usarla como excusa. Y empezar a usarla como impulso. Y si estas palabras están resonando contigo, suscríbete ahora. Para recordar cada día que ya no estás disponible para seguir igual. Aquí no buscamos motivación. Aquí tomamos decisiones que reconstruyen desde adentro. Cada nuevo suscriptor es alguien que eligió dejar atrás la vieja historia. Y empezar a escribirse de nuevo. ¿Listo para romper con lo que ya no eres? Entonces empecemos. No necesitas mirar atrás para seguir atrapado en el pasado. Solo necesitas vivir todos los días como si fueras la persona que lo sobrevivió. Y no la persona que lo superó. Ese es el ciclo que no ves. Y es el ciclo que te está robando la vida, sin que te des cuenta. Porque el pasado no siempre grita. No siempre se manifiesta con traumas evidentes o recuerdos dolorosos. A veces, el pasado se presenta en forma de rutina. De pensamientos repetidos. De hábitos tan viejos que ya no los cuestionas. De emociones que ya aprendiste a justificar. Y ahí está el peligro. Te despiertas cada día con una mente programada por historias antiguas. Te levantas, comes, reaccionas, trabajas, decides. Desde códigos que se instalaron en ti cuando ni siquiera eras consciente de tener una opción. Tu forma de hablar. Tu forma de responder. Tu forma de protegerte. Tu forma de abandonar lo que te incomoda. Tu forma de huir del compromiso. Tu forma de mirar tu valor. Todo eso no nació ayer. Todo eso se formó en silencio, hace años. Y lo sigues repitiendo. No porque quieras, sino porque nunca lo cuestionaste. Ese es el ciclo. Un patrón que se repite no porque lo elijas conscientemente, sino porque ya lo asumiste como parte de quien eres. Covey hablaba de esto cuando decía que la mayoría de las personas vive reactivamente. Es decir, actúan como respuesta automática a lo que les sucede. Sin pausa. Sin conciencia. Sin dirección. Y así es como sigues igual. Con nuevas metas, sí. Con nuevos planes, claro. Pero con la misma identidad inconsciente de siempre. Es por eso que fracasan los propósitos. No por falta de esfuerzo, sino porque están intentando construir algo nuevo. Con una mente programada para sobrevivir a lo viejo. Y si no interrumpes ese ciclo, vas a pasar otro año igual. Con más palabras. Pero con los mismos resultados. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te prometiste que ibas a cambiar algo? ¿Y cuántas veces volviste al mismo punto? ¿No te parece extraño? No es casualidad. Es repetición inconsciente. Y la repetición no cambia con fuerza de voluntad. Cambia con conciencia. Cambia cuando te detienes lo suficiente para observarte. Para ver desde dónde estás actuando realmente. Ahí es donde todo empieza. Cuando dejas de mirar el pasado como algo que ya pasó. Y empiezas a verlo como lo que sigues reforzando todos los días. Con tus elecciones más pequeñas. Porque el pasado no se queda atrás y lo sigues trayendo al presente. Cada vez que reaccionas con miedo cuando podrías actuar con dirección. Cada vez que te saboteas en nombre de una versión tuya que no cree en sí misma. Cada vez que repites la historia de yo soy así. Estás perpetuando el ciclo. Y sí, puede ser doloroso verlo. Pero también es liberador. Porque si tú eres quien lo repite, tú también puedes ser quien lo interrumpe.
Eso es lo que Kobe llamaba vivir desde los principios. Desde dentro hacia afuera. Desde un núcleo consciente y no desde una reacción automática. Pero para llegar ahí, primero tienes que ver el ciclo. Tienes que nombrarlo. Tienes que reconocer que, aunque tu entorno cambie, si tú sigues obedeciendo las mismas creencias internas, todo se va a repetir. Es como correr en una cinta de gimnasio. Sientes que te mueves, pero sigues en el mismo lugar. Y lo peor es que el tiempo pasa. Y mientras más tiempo vives desde ese piloto automático, más se fortalece tu identidad vieja. Más difícil se vuelve romper con lo conocido. Más tentador se vuelve justificar tu estancamiento. Pero hoy estás aquí por una razón. Porque algo en ti ya no soporta seguir igual. Porque ya no quieres vivir desde una programación que ni siquiera elegiste. Porque estás dispuesto a mirar tu vida de frente. Y asumir el control de quien decides ser a partir de ahora. Eso no se hace cambiando todo de golpe. Se hace entendiendo que partes tuyas son herencia emocional. Y cuáles ya no merecen seguir gobernando tus días. Ese es el primer acto de libertad. Ver el ciclo. Reconocerlo. Y elegir interrumpirlo. En el próximo acto, vamos a mirar lo que alimenta ese ciclo. La historia que sigues contándote. Esa narrativa silenciosa que justifica tus decisiones. Pero que también te mantiene pequeño. Y cuando veas cómo esa historia ha definido tu vida, vas a entender por qué el cambio real empieza por reescribirla. Todos llevamos una historia en la cabeza. Una voz interna que nos dice quiénes somos. De dónde venimos. Y qué es posible o no para nosotros. Pero hay algo que nadie te enseña. Esa historia no es verdad absoluta. Es solo una narración que repetiste tantas veces, que ahora la confundes con tu identidad. Y aquí está el problema. Sigues contándote la misma historia de siempre. Aunque ya no te sirva. Te dices: yo soy así. Siempre me cuesta. Nunca termino lo que empiezo. Me cuesta confiar. No soy bueno para esto. Y lo haces sin darte cuenta. Como si fueran hechos inamovibles. Como si estuvieras describiendo el clima o la gravedad. Pero no estás describiendo la realidad. Estás limitando tu posibilidad. Kobe decía que todos actuamos de acuerdo con nuestro guión interior. Y ese guión no es más que la historia que nos repetimos una y otra vez. El problema es que, si no cuestionas ese guión, te condenas a interpretar el mismo personaje, para siempre. Porque la historia que te cuentas decide cómo reaccionas, qué permites, cuánto te esfuerzas y cuándo abandonas. Por ejemplo, si tu historia dice que siempre te autosaboteas, entonces cada vez que avanzas, te saboteas. Y lo justificas: yo soy así. Si tu historia dice que el pasado te marcó, entonces cada decisión actual tiene una excusa emocional. Y ya no te sientes capaz de cambiar porque el daño ya está hecho. Si tu historia dice que nunca terminas lo que empiezas, ¿adivina qué vas a hacer la próxima vez que algo se ponga difícil? Exacto. Lo vas a dejar. Pero no porque no puedas, sino porque estás actuando para cumplir la narrativa. Y aquí viene la parte más dolorosa. Sigues reforzando esa historia con tus acciones diarias. Cada vez que abandonas. Cada vez que eliges lo cómodo. Cada vez que justificas lo que ya no representa quien quieres ser. Estás repitiendo el mismo cuento. Y lo haces tan bien que ya ni lo cuestionas. Pero hoy quiero que lo cuestiones. Porque esa historia no es neutral. Esa historia te está construyendo o te está destruyendo. Y tú puedes cambiarla. No se trata de fingir algo que no eres. No se trata de inventar una fantasía. Se trata de asumir una nueva narrativa más alineada con la persona que eliges ser. Porque hasta que no lo hagas, seguirás atrapado en versiones pasadas de ti mismo. Y no importa cuánto leas, cuántos cursos tomes, cuántos planes escribas. Si tu historia interna no cambia, tu comportamiento tampoco lo hará. Kobe hablaba del poder de reescribir nuestros paradigmas. De cuestionar la forma en que interpretamos la vida, los demás y a nosotros mismos. Y tú necesitas hacer eso. Hoy. No en un año. No cuando tengas más tiempo. Ahora. Pregúntate: ¿qué historia me sigo contando que ya no representa mi verdad? ¿Qué creencia arrastro del pasado que ya no quiero obedecer? ¿Cuál es el guión invisible que dirige mi comportamiento? Tal vez has vivido como la víctima. Como el que siempre necesita probar su valor. Como el que carga con errores ajenos. Como el que no puede cambiar porque ya lo intentó 1000 veces. Pero eso no eres tú. Eso es solo un reflejo de lo que no has cuestionado.
Y hoy, si estás dispuesto a mirar con honestidad, puedes empezar a reescribirte. ¿Cómo? Con actos simples, pero conscientes. Porque cada vez que haces algo diferente, estás cambiando una línea del guión. Cuando eliges actuar con disciplina aunque no tengas ganas. Cuando eliges respetarte en lugar de sabotearte. Cuando eliges silencio interior en vez de excusas repetidas. Cuando eliges asumir que eres capaz, incluso si antes no lo fuiste. Ahí empieza el cambio real. No en grandes revelaciones, sino en microdecisiones que reescriben tu narrativa interna. Y no necesitas tener todo claro. Solo necesitas decidir que ya no vas a vivir según una historia que te limita. Porque tú no eres tu pasado. Ni lo que te hicieron. Ni lo que fallaste. Ni lo que creíste por años. Tú eres quien decide qué historia sigue escribiendo a partir de hoy. En el próximo acto, vamos a dar ese paso. Separarte de tu pasado. Para que puedas construir un presente alineado con quien eliges ser. Porque sí, tú no eres tu pasado. Pero sigues obedeciéndolo. Y ahí es donde empieza la verdadera liberación. Lo que viviste no define quién eres. Pero sigue influyendo en cada una de tus decisiones. Porque nunca lo separaste de tu identidad. Y eso es más común de lo que crees. Hay personas que dicen: lo superé. Eso ya no me afecta. Yo ya estoy en otra etapa. Pero si te observas con honestidad, verás que tus respuestas, tus reacciones, tus miedos más profundos, siguen obedeciendo lo que viviste. No lo que decidiste. Porque el pasado no desaparece solo porque lo ignores. Se queda en forma de reflejos automáticos. De creencias sutiles. De autoimágenes distorsionadas. Y actúa como una especie de programa base. Desde el cual tomas decisiones todos los días. Covey lo explicaba con claridad. Somos libres de elegir nuestra respuesta ante cualquier situación. Pero para hacerlo conscientemente, tenemos que reconocer primero desde dónde estamos actuando. ¿Y desde dónde estás actuando tú? Si no lo tienes claro, te doy una pista. Desde el guión que no has cuestionado. Desde esa mezcla de historia personal, dolor no resuelto. Y condicionamiento silencioso. Por eso, aunque tu presente cambie, sigues reaccionando igual. Por eso, aunque digas que esta vez es diferente, acabas volviendo a lo mismo. Y no es porque seas débil. Es porque no te diste cuenta de que, emocionalmente, sigues obedeciendo a tu pasado. Obedeces cada vez que te saboteas justo cuando estás avanzando. Obedeces cuando dejas que tu voz interna te diga que no vales tanto, no puedes, es muy tarde. Obedeces cuando buscas aprobación externa. Porque, en algún momento, aprendiste que no era suficiente. Y mientras sigas obedeciendo ese patrón, tu presente será una repetición maquillada de tu pasado. Pero aquí viene la parte poderosa. Tú puedes elegir dejar de obedecer. No necesitas borrar tu historia. No necesitas negar lo que te pasó. Solo necesitas separar quién fuiste. De quién eliges ser ahora. Y eso empieza por hacerte una pregunta muy simple, pero profundamente transformadora. ¿A qué versión antigua de mí le estoy siendo leal? ¿Sin darme cuenta? Porque sí, hay una lealtad emocional que te está frenando. Quizás le eres leal a la víctima. A esa parte de ti que se sintió invisible, rechazada, no suficiente. Quizás le eres leal al que nunca tuvo guía. Y por eso aún dudas cada vez que te toca liderarte. O tal vez le eres leal al que se rindió una vez. Y desde entonces vive con miedo de volver a fallar. Sea cual sea esa versión, no te está dejando avanzar. Y cuanto más tiempo sigas obedeciéndola, más fuerte se vuelve su voz. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, identificarla. Ver con claridad qué hábitos, qué pensamientos, qué patrones emocionales pertenecen a esa etapa. Y ya no tienen espacio en la persona que estás construyendo. Después, asumir tu poder de elección. Porque aunque no puedas cambiar lo que viviste, sí puedes cambiar la respuesta que eliges darle a eso, hoy. Ese es el principio del liderazgo personal. Vivir desde elección, no desde reacción. Elegir quién quieres ser. Y actuar desde ahí, todos los días. Aunque el pasado grite. Y sí, va a gritar. Va a recordarte momentos, sensaciones, frases. Va a intentar devolverte a la identidad vieja. Porque eso es lo que tu mente conoce. Y lo conocido siempre va a parecer más seguro. Pero si tú decides que ya no vas a vivir desde ese reflejo. Si tú decides que tu presente es más valioso que tu herida. Si tú decides que tu historia ya no va a definir tu dirección. Entonces empieza una nueva vida. No afuera.
adentro. Y no necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas tener claro esto. No eres tu pasado. Y no estás obligado a obedecerlo más. Hoy puedes empezar a responder distinto. Y con cada respuesta, con cada acto de presencia, con cada pensamiento interrumpido, vas construyendo una identidad que ya no gira alrededor del dolor, sino de la intención. Esa es la libertad real. Y empieza en el momento en que eliges no seguir igual. En el próximo acto, vamos a ver cómo, sin darte cuenta, el pasado sigue saboteando tu presente. Y te mostraré cómo identificar esas trampas invisibles que te hacen repetir, abandonar, dudar. Aunque por fuera parezca que estás avanzando. Y si eso te está pasando, este puede ser el momento en que todo cambie. Crees que estás avanzando. Tienes metas nuevas, rutinas nuevas, discursos nuevos. Pero cuando te detienes a mirar, los resultados son los mismos. ¿Y sabes por qué? Porque el pasado no solo vive en tu memoria, vive en tus respuestas automáticas. Reacciona por ti. Decide por ti. Te protege de forma silenciosa. Y también te sabotea. Es como una sombra que camina detrás de cada decisión. Y aunque tú estás mirando hacia adelante, esa sombra sigue dictando los términos. Covey decía que hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio está tu poder de elegir. Pero si no lo usas, si reaccionas sin conciencia, ese espacio se llena con lo que siempre ha estado ahí. Tu programación vieja. Y ahí es donde el pasado se cuela. Se manifiesta en forma de dudas que aparecen justo cuando ibas a actuar con firmeza. Miedos que no nacen del presente, sino de heridas no resueltas. Inseguridades que vienen de momentos en los que te fallaron. Necesidad de aprobación que arrastras desde la infancia. Sabotajes silenciosos que disfrazas de perfeccionismo o no es el momento. Y tú crees que es una señal. Pero no es una señal. Es condicionamiento emocional. Estás repitiendo lo que antes te protegió. Aunque hoy ya no lo necesites. Tu mente aprendió a evitar el dolor. Y cada vez que intenta salir de lo conocido, activa una alarma interna. Cuidado. Esto no es seguro. Y entonces pospones. Cambias de plan. Buscas otra excusa. Te convences de que no es el momento. Y todo eso parece lógico. Pero es una lógica construida sobre el miedo. El pasado sabotea tu presente cada vez que permites que una emoción vieja defina una elección nueva. Y eso lo haces a diario. Cuando dices que vas a madrugar, pero tu cuerpo recuerda el cansancio emocional. Cuando decides alimentarte mejor, pero tu mente asocia el alimento con consuelo. Cuando vas a decir no, pero tu pasado teme ser rechazado. Cuando quieres mostrarte con seguridad, pero dentro de ti todavía vive el que fue humillado. Todo eso está activo. Invisible. Automático. Pero activo. Y hasta que no lo observes con honestidad, seguirás interpretando tu vida como si estuviera pasando ahora. Cuando en realidad solo estás reaccionando a lo que pasó antes. Esa es la raíz del autosabotaje. No es falta de fuerza. Es exceso de pasado no resuelto. Y no se trata de hacer terapia emocional en cada decisión. Se trata de despertar conciencia. De darte cuenta de cuando estás actuando como reacción, en vez de elección. De usar ese espacio entre estímulo y respuesta. Para interrumpir el patrón. ¿Cómo lo haces? Pausa. Antes de actuar por impulso, respira. Observa. Pregunta. ¿Esta reacción viene del presente o es una defensa antigua? Elige. Aunque sientas lo mismo de siempre, puedes actuar de una forma distinta. Porque tú no eres tus emociones. Tú eres quien decide qué hacer con ellas. Y eso te devuelve el control. Porque no puedes cambiar el pasado. Pero puedes dejar de repetirlo. Cada vez que lo haces, refuerzas la versión nueva de ti. Esa que no necesita huir. Esa que no se autosabotea. Esa que actúa con conciencia, incluso cuando el miedo está presente. Esa es la práctica que te vuelve libre. Porque no hay libertad más real que actuar alineado con quien eliges ser. Y no con quien fuiste entrenado a ser. Y ahora te pregunto, ¿cuál es el patrón emocional que más te está saboteando hoy? ¿Cuál es esa reacción automática que ya no quieres seguir obedeciendo? Escríbelo en los comentarios. No para que lo vean otros, sino para que lo veas tú. Para que pongas en palabras lo que llevas años repitiendo en silencio. Ese puede ser tu primer acto de ruptura. En el próximo acto, te voy a mostrar cómo romper ese ciclo en la práctica. No con grandes teorías,
sino con un acto simple, diario, poderoso. Porque la libertad no se conquista con ideas. Se construye con actos conscientes. Ya viste el ciclo. Ya reconociste la historia que sigues repitiendo. Ya sabes cómo el pasado se cuela en tu presente. Ahora llega el punto más decisivo. Romper el patrón. No desde la emoción, sino desde la elección. Y no necesitas una transformación radical. Solo necesitas un acto de libertad diario. Uno que le diga a tu mente: ya no mando yo desde el miedo. Ahora mando yo desde lo que elijo. Este acto no tiene que ser grande, pero sí tiene que ser intencional. Porque lo que transforma tu vida no es lo que haces una vez con entusiasmo, sino lo que repites con claridad incluso cuando no tienes ganas. Covey hablaba de vivir desde el principio del diseño. Diseñar tu vida desde adentro, en vez de seguir reaccionando a lo que ocurre afuera. Y esa capacidad de diseño empieza por algo muy simple. Interrumpir el piloto automático. Tu patrón viejo quiere que actúes por impulso, que obedezcas tu historia, que repitas la reacción conocida. Entonces, tu tarea diaria es hacer lo contrario. ¿Reaccionarías con impaciencia? Respira. ¿Te justificarías con la misma excusa de siempre? Detente. ¿Te rendirías en el mismo punto donde siempre abandonas? Da un paso más. Ese es tu primer acto de libertad. Una elección pequeña, pero nueva. Una ruptura intencional con la versión automática de ti. Y si lo haces cada día, empiezas a reprogramar tu mente desde la acción. No desde la teoría. No desde la emoción. Desde la práctica. Pero eso solo funciona si sabes qué patrón necesitas romper. Por eso, lo primero que tienes que hacer cada mañana es lo siguiente. Tachuela redonda 1. Nómbralo. Antes de empezar el día, pregúntate: ¿qué patrón viejo suelo repetir cuando estoy en piloto automático? Puede ser dudar, ceder, posponer, sabotear, quejarte, callarte. Lo que sea. Ponle nombre. Escríbelo si es posible. Porque lo que se nombra se vuelve visible. Y lo que se vuelve visible se puede cambiar. Tachuela redonda 2. Elige tu respuesta nueva. Ahora, decide con intención. ¿Qué respuesta nueva voy a practicar hoy? No digas ser mejor. Di: hoy, cuando sienta miedo, actúo igual. O, hoy, cuando quiera posponer, hago lo mínimo con presencia. Esa es tu respuesta elegida. Tu código de reprogramación. Tachuela redonda 3. Cúmplelo, aunque sea con lo mínimo. No necesitas perfección. Necesitas coherencia. Si lo único que puedes hacer hoy es romper el patrón por un segundo, hazlo. Si puedes actuar diferente solo una vez, hazlo. Porque cada vez que lo haces, tu mente aprende algo nuevo. Ya no somos la misma persona. Y eso vale más que cualquier plan motivacional. Este es el entrenamiento real. No espectacular. No visible. Pero profundamente transformador. Es el momento exacto en que te miras al espejo. Y eliges no seguir obedeciendo a tu versión antigua. Aunque esa versión te parezca más cómoda. Aunque esa voz te diga que no vale la pena. Tú eliges distinto. Y eso te reconstruye. Ese pequeño acto es el principio de una vida nueva. Porque en ese instante, no solo estás actuando diferente. Estás reafirmando tu identidad elegida. Y eso es lo que más reprograma. No repetir afirmaciones vacías, sino actuar alineado con la versión que ya decidiste ser. Y cuando eso se vuelve un hábito, empiezas a ver los frutos. Más respeto propio. Más claridad interna. Menos reacción emocional. Más poder para sostener decisiones difíciles. Porque ya no estás esperando motivación. Estás entrenando tu integridad. Covey decía que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, cuando quieras. Es vivir desde una brújula interna clara. Aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Y esa brújula se afina cada vez que interrumpes el patrón. Así que, a partir de hoy, haz este pacto contigo. No voy a dejar que mi versión antigua dirija los actos de mi versión nueva. Esa decisión, repetida con intención, es lo que te libera. No en un día. Pero sí, poco a poco. En cada momento que eliges conscientemente. Y ahora que sabes cómo romper el ciclo, en el próximo acto vas a aprender cómo reconstruirte desde adentro. No como alguien que huye del pasado, sino como alguien que usa el pasado para rediseñarse con propósito. No se trata solo de dejar de ser quien eras. Se trata de elegir quién vas a ser ahora.
y empezar a actuar como si ya lo fueras. Eso es reescribirte desde adentro. Y no es magia. No es repetir frases frente al espejo. No es fingir seguridad mientras sigues sintiéndote igual por dentro. Es algo mucho más poderoso. Es reconstruir tu identidad a través de tus decisiones diarias. Porque tu identidad no es un rasgo fijo. No es una herencia. No es una etiqueta que alguien te puso. Tu identidad es el resultado acumulado de tus elecciones. De lo que toleras. De lo que repites. De lo que aceptas de ti, incluso cuando sabes que ya no te representa. Y si no la eliges conscientemente, terminas viviendo como alguien que ya no eres. Una versión antigua, sostenida por costumbre, pero vacía de intención. Covey decía que los principios son como leyes naturales. Puedes ignorarlos, pero no puedes escapar de sus consecuencias. Y uno de esos principios es este. No puedes tener una vida nueva con una identidad vieja. Entonces, si ya sabes lo que no quieres repetir, si ya rompiste el patrón, es hora de construir algo nuevo. Pero esta vez, desde adentro. Desde un compromiso invisible. No con resultados, sino con tu ser. ¿Cómo se hace eso? No de golpe. No en una sola decisión. Sino con una práctica silenciosa y firme. Aquí tienes 3 claves para empezar a reescribirte. Tachuela redonda 1. Elige una identidad clara y coherente. No digas quiero ser mejor. Di con precisión. Elijo ser una persona que no negocia con lo que importa. Elijo ser alguien que actúa con dirección, no con impulso. Elijo ser quien respeta su palabra, incluso cuando nadie está mirando. Esa es tu identidad elegida. Y tiene que ser específica. Porque tu mente necesita un referente. Una imagen clara a la cual responder. Tachuela redonda 2. Actúa como si ya lo fueras. Este es el paso más importante. No esperes sentirte listo. No esperes validación. No esperes seguridad. Empieza a actuar como si ya fueras esa persona. Porque eso es lo que va a instalar la nueva identidad. Si elegiste ser disciplinado, actúa con disciplina hoy. Si elegiste ser claro, no negocies contigo mismo hoy. Si elegiste ser libre, deja de obedecer tu miedo hoy. Aunque sea incómodo. Aunque no se sienta natural. Aunque tu cuerpo grite esto no somos nosotros. Tu cuerpo está acostumbrado a la versión anterior. Pero tu alma ya está llamando a algo distinto. Y tú eliges a quién vas a obedecer. Tachuela redonda 3. Refuérzalo todos los días, incluso cuando fallas. Aquí es donde muchos se pierden. Fallan un día. Y vuelven a la identidad vieja. Pero si tú entiendes esto, vas a sostenerte. Fallar no te quita tu nueva identidad. Rendirte a la antigua, sí. Tu nuevo yo no se construye con perfección. Se construye con consistencia. Con integridad. Esa coherencia silenciosa. Entre lo que eliges y lo que haces. Es lo que moldea tu carácter. Y cuando el carácter cambia, todo cambia. Porque ya no necesitas motivación. Tu nueva identidad se convierte en tu nuevo estándar. Y ahí es donde todo se vuelve más liviano. No porque sea fácil, sino porque ahora sabes quién eres. Y desde ahí, eliges. Covey enseñaba que el liderazgo más difícil es el liderazgo personal. Porque no se trata de controlar a otros, sino de dirigirte a ti mismo en medio de la incomodidad, la duda, el cansancio y el miedo. Y eso es lo que estás haciendo aquí. No estás creando un personaje. Estás recordando la versión de ti, que siempre estuvo ahí, pero que había sido enterrada bajo años de historia vieja. Hoy la estás desenterrando. Con cada acto. Con cada decisión. Con cada momento en el que eliges actuar como si ya fueras la persona que decidiste ser. Y lo más poderoso es esto. Tu entorno va a cambiar cuando tú cambies. Porque la forma en que te hablas, te mueves, te presentas, va a empezar a alterar tu realidad externa. Pero todo empieza adentro. Ahí donde nadie te ve. Ahí donde el compromiso no es con los demás, sino contigo. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que no se trata solo de dejar atrás el pasado. Se trata de dejar de ser quien ese pasado creó. Y convertirte, por fin, en quien tú elegiste ser. En el próximo acto, vamos a cerrar todo este proceso. Con un compromiso claro. Un plan simple. Pero poderoso. Para que no se quede en teoría. Para que no se diluya en motivación pasajera. Sino que se convierta en una práctica diaria. Que te recuerde que nunca más vas a vivir como antes. Ya no eres el mismo.
No porque tu vida haya cambiado por fuera, sino porque por dentro decidiste que ya no vas a vivir obedeciendo tu pasado. Y esa decisión, aunque nadie la vea, aunque nadie la aplauda, vale más que 1000 promesas rotas. Porque este no es un cambio más. Es una reconstrucción. Una reescritura silenciosa. Que empieza donde todo cambio real comienza. En tu identidad. Hoy ya sabes lo que antes no sabías. Que el ciclo se repite porque lo sostienes. Que tu historia se perpetúa porque la repites. Y que tu pasado no dirige tu presente, a menos que tú se lo permitas. Y también sabes cómo romperlo. Sabes cómo pausar. Cómo elegir de nuevo. Cómo actuar distinto. Cómo instalar una nueva identidad basada en elección. No en reacción. Entonces, ¿qué sigue? Lo más importante. Un compromiso real. No con resultados. No con metas. No con expectativas externas. Un compromiso contigo. Con tu nueva forma de actuar. Con la persona que decidiste ser. Cuando nadie está mirando. Aquí tienes un plan simple. Pero no lo subestimes. Si lo haces cada día, te juro que no vas a reconocerte en unas semanas. Tachuela redonda plan diario, nunca más igual. 1. Cada mañana, haz una pausa. Antes del celular, antes de correr. Solo 1 minuto. Respira. Pregúntate, ¿quién elijo ser hoy? 2. Nombra tu patrón viejo. Sí, ese que ya conoces. El miedo. La excusa. El autoabandono. 3. Decide tu respuesta nueva. Una acción pequeña que contradiga ese patrón. Hazla. Sin negociar. 4. Reafirma tu identidad. No digas quiero. Di, ya soy alguien que cumple con lo que decide. 5. Al final del día, evalúa. ¿Me sostuve? ¿Me traicioné? ¿Fui quien dije que sería? Si fallaste, no importa. Lo único que no se negocia es esto. Mañana lo intentas de nuevo, pero ya no desde tu versión antigua. Este plan no es motivacional. Es un pacto contigo. Porque ya no puedes volver a decir que no sabías. Ahora sabes. Y eso cambia todo. Cambiar no es un momento. Es un hábito. Es una serie de actos de presencia que, día tras día, forman una vida completamente distinta. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está listo. Ya no para buscar respuestas afuera, sino para tomar decisiones desde adentro. Y si estas palabras están resonando contigo, suscríbete ahora. Para recordar cada día que ya no estás disponible para seguir igual. Aquí no seguimos intentando. Aquí elegimos quién queremos ser. Y actuamos en consecuencia. Cada nuevo suscriptor no es un número. Es una promesa silenciosa. Esta vez, cumplo conmigo. Y si este video te ayudó a entender por qué sigues atrapado en tu pasado, el próximo te va a mostrar cómo proteger tu nueva identidad. Cuando el mundo intente devolverte a quien ya no eres. Porque lo más difícil no es cambiar. Es sostener el cambio. Cuando nadie más cambia contigo. Haz clic ahora. Sigue el proceso. No pauses justo cuando estabas por empezar a ser quien viniste a ser.